Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las Ciencias del Deporte. Nuestro tema para el día de hoy es entre silbatos y palabras, el léxico deportivo como construcción cultural del juego. Para tratar este tema nos acompaña la doctora María Gloria Uribe Pizán. Hola, ¿cómo está? Hola, muy buenos días a todos y pues aquí esperando para poder compartir un poco de esta charla que espero que resulte pues de interés para los que nos están viendo y posteriormente pues para los que puedan ver la emisión ya grabada. Muchas Así gracias por la es. invitación, doctor. No, al contrario, muchas gracias a usted por aceptarla y estar con nosotros y seguramente será de mucho, mucho interés. Y bueno, para aquellas personas que no han coincidido con nuestra invitada en otras transmisiones, les comparto brevemente su semblanza. La doctora María Gloria Uribe Pizano obtuvo el título de licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas con mención honorífica por nuestra universidad en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Posteriormente realizó la maestría en lingüística, también en nuestra universidad, obteniendo el grado de maestra en lingüística hispánica con mención honorífica y es doctora en humanidades en la línea de lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Cuenta con los diplomas en literatura de vanguardia en Sudamérica y habilidades para la vida en el salón de clases. Es profesora de asignatura B definitiva en el Colegio de Literatura y fue profesora en la licenciatura de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También ha sido coordinadora del Colegio de Literatura, así como responsable y participante de proyectos Infocar. La doctora Uribe ha participado en varios artículos relacionados con su área en libros y revistas nacionales e internacionales. Ha sido ponente y conferencista en congresos, simposios y mesas redondas sobre temas de literatura y lingüística, tanto a nivel nacional como internacional. Y bien, como ha sido una costumbre en nuestras emisiones, a manera de introducción y poder contextualizar nuestro tema, les comento de que un léxico está formado por todas las palabras y frases que la gente usa y que este léxico puede ser de un idioma en particular. Y hay que cuando se habla de léxico deportivo, se debe entender que se trata de un lenguaje o sistema semántico propio de la práctica deportiva, de los espacios donde se practican deportes, de cada una de sus disciplinas y de los medios y canales mediante los que estos se retransmiten. Por su parte, también se habla del término jerga, el cual refiere a un léxico especializado al cual no se tiene acceso si no se pertenece a la comunidad que lo creó y utiliza. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la jerga deportiva. Ahora bien, entendiendo que existe el lenguaje formal, o sea, el de los significados ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la lengua y por la mayoría de sus hablantes, así como el lenguaje informal, aquel en donde la comunidad adapta la lengua a sus necesidades e imaginario, generando un léxico particular, se pueden encontrar varias incorrecciones lingüísticas en el ámbito deportivo. Dichas desviaciones de la norma atentan contra la corrección idiomática de la lengua española, preguntamos, o en su caso, ¿cómo se construye este léxico? ¿Nuestro idioma se ve enriquecido o se trata de un léxico que lo empobrece? Bueno, estas y otras preguntas son las que nos estamos ahorita formulando, pero en fin, los dejo con nuestra invitada para que sea ella quien nos vaya orientando en este tema y ver si nos puede ilustrar en estas y otras dudas más que pueden surgir durante la plática. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como ya lo mencionó, vamos a explorar un poco acerca de este tema. Hoy quiero invitarlos a explorar un territorio que a mí me parece fascinante, ¿sí? Que habita entre esta intersección entre el lenguaje y el deporte, como las palabras que usamos para hablar del juego, al final no son meramente descriptivas, sino que constituyen verdaderas construcciones culturales y es más un poco lo que vamos a tratar en los minutos siguientes y cómo moldea nuestra comprensión del fenómeno deportivo, que muchas veces no somos tan conscientes de esta relación.
Cuando escuchamos el silbato que marca el inicio de un partido de cualquier deporte, de fútbol, de básquetbol, etcétera, no solo presenciamos, diría yo, el comienzo de una actividad física normada, reglamentada, sino que ese sonido inaugura un universo semántico muy complejo, un sistema de significados que trasciende las líneas del campo de juego y se adentra en territorios más profundos de nuestra identidad cultural. Y que vamos a ver, pues un poco lo que quiero presentarles el día de hoy, que también responde a contextos, a variaciones, a regiones geográficas. Y bueno, el título de esta charla, como ya lo mencionó el doctor, es pues Entre silbatos y palabras, el léxico deportivo como construcción cultural del juego. Este título yo quiero que para ustedes sugiera precisamente esa tensión productiva entre lo sonoro y lo léxico, entre el código regulatorio del arbitraje y la riqueza expresiva del lenguaje que construimos alrededor del deporte. Porque el léxico deportivo no es un simple inventario de términos técnicos. Yo diría que es una cartografía cultural que revela cómo una sociedad comprende el juego, la competencia, el cuerpo, la victoria y la derrota. Bueno, pues entonces vamos eh, a iniciar. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Para que... Sí, Bien. Me gustaría comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos jugar en primera división cuando hablamos de trabajo? O sea, este es nosotros en lingüística le llamamos sintagma porque no es una sola palabra, es una frase, pero una frase o un conjunto de palabras que juntas nos dan un significado. ¿Qué pasa eh, con estos sintagmas? Lo voy a ir mencionando así para que no haya confusión de aquí en adelante. Cuando estos sintagmas se desbordan, por decirlo de alguna manera, y trascienden ese campo, ¿no? Ciencia social, muchas veces para la mayoría de los hablantes, de aquellos hablantes pues comunes y corrientes que tal vez no, no tienen mucho ni tiempo, ni han buscado, ni han tenido la oportunidad como de hacer esta reflexión. Y es lo que quiero presentarles, ¿no? O sea, cómo se van trasladando, cómo se va organizando o reorganizando hasta cierto punto, pues este léxico especializado, ¿sí? Que trasciende estas barreras y que se va adentrando en otros ámbitos o en otras esferas de la vida cotidiana, pues no solamente de quien es aficionado al deporte, sino en general, aunque no seamos como muy adeptos a algún deporte en especial, pues llegamos o hemos llegado a utilizar, y si no las utilizamos, pues hemos llegado sí a escuchar estas construcciones. El objetivo de la charla, rápidamente, no me voy a tardar mucho en esto, ¿no? A mí me gustaría que analicemos un poquito el léxico deportivo como un sistema semántico complejo, que también exploremos los procesos de construcción metafórica, o sea, cómo se construye la metáfora. La metáfora, no sé si para la mayoría tenga esta idea de que es una construcción única y exclusivamente del lenguaje literario, del lenguaje poético, pero no, realmente la metáfora es una construcción totalmente cotidiana, ¿no? Todos los seres humanos utilizamos metáforas a lo largo de nuestro día a día que tal vez no seamos tan conscientes de ello, pero el empleo ahí está. Por otro lado, también me gustaría examinar el deporte como un marcador identitario, o sea, de una identidad cultural, y también identificar las variaciones sociolingüísticas en el habla deportiva. Si en algún momento pues hay algún término que no quede claro, pues creo que las preguntas serían muy convenientes. Vamos a hacer en estos minutos que vienen un recorrido conceptual
a través de un sistema semántico que nos va a llevar a una organización interna del vocabulario. Vamos a ver una construcción cultural que nos llevará también a presenciar o a observar una identidad y pertenencia. Vamos a revisar los procesos metafóricos, o sea, los mecanismos cognitivos que se presentan. Y no sé, por ahí escucho un poquito de ruido. No, vamos bien, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Medios y circulación, o sea, ¿quiénes son los agentes transformadores, los participantes en este campo? Y pues también me gustaría hablar un poquito de la variación social, ¿no? Finalmente vamos a ver la diversidad en los diferentes usos en relación con el léxico deportivo. Bueno, me gustaría comenzar con los campos semánticos, ¿no? No, obviamente la intención de la charla no es una charla para especialistas, pero también para que tengamos un poquito más de conocimiento y nos sea más fácil seguir. Un campo semántico se refiere a un concepto donde se organizan no solo palabras, o sea, va más allá de solamente organizar palabras que tienen significados en común, que tienen aspectos o matices similares, es un poquito más complejo, pero para el día de hoy vamos a entender el campo semántico como un conjunto léxico, vamos a partir del léxico, donde estas palabras que integran o estos sintagmas, recordemos lo que dije hace un momentito, van a confluir en una estructura que nos va a permitir que se relacionen, que haya algún elemento que pueda relacionarlos. En primer lugar, pues vamos a ver el léxico deportivo, que según lo que yo he observado, se organiza en dominios. Vamos a tener tres grandes dominios para formar estos o para integrar estos campos semánticos. Por un lado, el campo temporal o el dominio temporal, donde vamos a ver o vamos a observar construcciones como tiempo extra, descuento, tiempo muerto, entre muchas otras, ¿no? Aquí solamente son algunos ejemplos. Tenemos o vamos a tener también un dominio espacial, o sea, el espacio físico donde se juega, donde se lleva a cabo, en el caso de fútbol, pues en la cancha de fútbol, en el caso de básquetbol, la cancha de básquetbol, en el caso del tenis, la cancha de tenis, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del fútbol, área chica, mediocampo, banda, etcétera. Y otro dominio que yo he denominado como el dominio actancial. A lo mejor el término resulta un poquito extraño, pero realmente es muy sencillo, ¿no? O sea, los actantes, los actores, quienes intervienen en, en este espacio. Portero, defensa, mediocampista, delantero, también, solamente como ejemplos. Si en algún momento hay alguna pregunta, yo no tengo problema con interrumpir la presentación. Vamos bien, ¿eh, doctora? Vamos bien. Ok, para poder continuar. Ahora. Correcto. Vamos a pasar ahora a la variación internacional. ¿A qué me refiero con variación? Tiene que ver con esta parte donde podemos observar que en relación con el léxico deportivo, pues tenemos el mismo concepto y esto no ocurre no solamente en el deporte, realmente ocurre en muchas áreas especializadas, pero bueno, hoy estamos enfocándonos en el deporte, que tenemos, repito, el mismo concepto, pero que recibe diferentes nombres, ¿no? Por eso digo diferentes términos, porque estamos hablando, repito, de un área, pues sí, especializada, ¿por qué no decirlo de esta manera? Y el ejemplo que les pongo, concepto y tres maneras diferentes de cómo ese concepto se enuncia o se denomina o se nombra en otras regiones. México, Argentina y España son los ejemplos que les traigo el día de hoy. El concepto, vamos a decirlo, guardameta, que en México es muy común que digamos portero. Quiero decirles que a lo largo de la charla pues me voy a basar sobre todo en fútbol, pero esto se puede revisar en cualquier otro deporte. Y que va a haber diferencias, ¿no? Porque por la influencia, por la extensión del deporte, por la importancia misma que tiene el deporte en las diferentes regiones,
de habla española, porque si hablamos ya en, no sé, en otras lenguas, pues también sería una cuestión interesante de revisar, pero que pues obviamente por el tiempo tampoco podemos abarcar el día de hoy. En Argentina es más común encontrar arquero y en España también portero, igual que sucede aquí en nuestro país. Otro concepto sería el de mediocampista, que en México pues es mediocampista, pero en Argentina es mucho más común encontrar que tenemos volante para referir al mismo concepto y en España centrocampista. Entonces vamos viendo. Además también sería muy interesante revisar la parte de la morfología, o sea, de la formación de las palabras, pero repito, también sería una charla para otra ocasión. Delantero centro. En México delantero, en Argentina posiblemente 9 o centro delantero y en España ariete. O sea, vemos que es como más, en el caso de España es más restringido, ¿no? Porque en México no sé, a menos que alguien por ahí haya escuchado. Yo la verdad no, antes de esta investigación, bueno, la investigación que hice para esta charla, yo no había escuchado la palabra ariete. Y una pequeña conclusión de esta parte, no porque te estemos terminando. El léxico revela identidades deportivas nacionales. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Si al delantero centro se le llama ariete y en ninguna otra parte de, mm, de los países donde hablamos español aparece en el campo del fútbol esta palabra o esta forma para referirse al concepto de delantero centro, pues vemos que esta parte de que el léxico revela las identidades deportivas es tangible, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en esta idea expuesta ya hace mucho tiempo bueno, fue la primera vez que yo lo supe, perdón, lo escuché por Concepción Company, ¿no? Ella no es la que crea el término, por supuesto, pero esta idea de que la lengua es visión del mundo, o sea, la lengua es la que nos permite entender una visión determinada de lo que nos rodea y de nuestras realidades. Y el léxico es de la lengua, si pensamos de la lengua como un sistema, el léxico es la parte más superficial, no quiero que interpretemos superficial con más fácil o de manera despectiva, no, de una lengua. ¿Por qué? Porque el léxico es lo más inmediato. Por eso los cambios en la lengua surgen precisamente en el léxico y por el contrario, cambios más radicales que tienen que ver con la estructura profunda, con la gramática de una lengua, pues obviamente son mucho más reacios. La lengua es más reacia al cambio en la gramática que al cambio en el léxico. En el léxico todos los días están entrando y saliendo palabras. Se quedan las que se tienen que quedar, otras veces perviven o ¿cómo decirlo? Otras veces conviven y al final, pues la sociedad, dependiendo de sus necesidades, pues va a optar por uno o por otro término. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo bien, doctora, vamos muy bien. Okay. Vamos a hablar ahorita, voy a hablar un poco acerca de esta parte de la metáfora de la que les comentaba hace un momento. Y quiero partir de esta idea, ¿no? De cómo se construyen o cómo se crean las metáforas. A partir de algunas ideas de Lakoff y Johnson, que son dos grandes lingüistas, sobre todo Lakoff, que ha investigado, sus investigaciones giran o han girado en torno a la construcción de la metáfora. Tiene un libro que se llama, eh, a ver si lo recuerdo ahorita, Metáforas de la vida cotidiana, por ejemplo. Otro donde nos habla acerca de cómo en la sociedad la construcción de la metáfora, de una metáfora positiva, digamos, o que tiene un significado positivo, siempre va a estar relacionado con la parte alta, y lo contrario, con la parte baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vemos las construcciones metafóricas que tienen que ver con lo alto, con el cielo, con Dios, que van a ser las positivas, y las metáforas negativas, pues con lo contrario. Bueno, aquí quiero hablarles de tres construcciones metafóricas partiendo de las ideas de Lakoff y de Johnson. En primer lugar, la proyección estructural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
el deporte. Partimos de la idea del deporte y cómo las metáforas que se construyen en el área deportiva pasan a otros dominios. Luego, las correspondencias ontológicas, es decir, cómo como sociedad conceptualizamos y vemos al jugador como un actor social o a los jugadores como actores sociales. El campo como un espacio social y las reglas como normas sociales. Esto es muy interesante, ¿no? Y a partir de esto, cómo nosotros, repito, como sociedad, vamos interiorizando y vamos estableciendo estas relaciones. No me quiero adelantar, un poquito más adelante voy a regresar a este punto. Y número 3, la direccionalidad asimétrica, o sea que no hay una correspondencia equilibrada. ¿Por qué? Porque el deporte es lo concreto, ¿sí? Y que se va a trasladar a la vida social, pero de manera abstracta. Vamos a ver algunos ejemplos metafóricos y vamos a empezar con esta idea del campo a la vida cotidiana, o sea, cómo se van trasladando, cómo se van construyendo las metáforas, pero no se quedan en el ámbito deportivo, sino que se van trasladando a otros ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el ámbito laboral, jugar en primera división, estar en el banquillo, meter un gol, todos son sintagmas, son metáforas, son construcciones metafóricas que en algún momento dejan de ser empleadas únicamente en un área especializada, como sería en el caso del fútbol, para trasladarse y ser empleadas, utilizadas en ámbitos diferentes. Si hay algo igual, por ahí alguna pregunta, repito, interrumpimos y contestamos. Otro Claro, no, ámbito, el ámbito pol. Sí, sí, no, perdón. adelante. No, que vamos muy bien, vamos bien todavía. Ok. Otro ejemplo. ¿Cómo, eh, qué metáforas o qué construcciones metafóricas podemos encontrar en otro ámbito, en el político? Jugar a la defensiva, cambio de estrategia, fuera de juego. También entonces vemos que son construcciones que del deporte se trasladan, estas construcciones metafóricas se trasladan al ámbito político o incluso al ámbito personal. Tirar la toalla, que con tirar la toalla ocurre algo muy interesante. Hasta donde yo sé, si hay alguien que tenga un dato diferente, pues lo agradeceríamos. Surge esta metáfora, tirar la toalla puede ser literal en algún momento, pudo haber sido literal en algún momento, pero luego se convirtió o llegó a ser una metáfora. Tirar la toalla no significa literalmente agarrar una toalla y tirarla al suelo, ¿no? Sino tirar la toalla es rendirse, ya no seguir, darse por vencido. Y que, repito, hasta donde yo tengo conocimiento, fue una construcción que surgió en el box, en el boxeo. Y que ahora, pues, si nos dicen, no tires la toalla, o si escuchamos a alguien, ya no quiero, ya quiero tirar la toalla, pues no nos resulta extraño, ¿no? O sea, lo entendemos perfectamente, por lo menos en México, pero yo creo que en gran parte de los países donde se habla español, pues el significado sería más o menos lo mismo. El otro, estar en Perdón, las cuerdas. Sí, sí, eh, sí. pe- perdón, de hecho, creo que en las reglas del boxeo incluso no está definido esto de tirar la toalla. Fue una costumbre en su momento, Mm, en la antigüedad, en el pugilato, cuando iniciaba que sí se tiraba la toalla para efectos de manifestar la rendición mm, de uno sí. de los boxeadores. Sin embargo, en las reglas no está eso determinado ya. Ujú, Y en realidad quien determina cuando concluye ¿cómo se llama? La pelea es el referee, o en su caso el otro peleador cuando indica que ya no continúa más. Y bueno, son cuestiones interesantes que sí. cómo se van transformando y cómo se van ya conceptualizando y se van entendiendo ahora. Sí, 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 sí. O sea, si buscáramos un poco la historia de cada, sería sumamente interesante. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Estar en las cuerdas, ¿no? Jugar sucio también, que
para nosotros ya utilizarlas, repito, en nuestra vida cotidiana o escucharlas no nos resulta extraño. Vamos a ver ahora un poco los procesos de construcciones, es decir, cómo los mecanismos que se utilizan para crear estas metáforas, este lenguaje metafórico. Pero primero hay un mecanismo que es una especialización semántica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la palabra, la frase, el sintagma ya estaban, pero que sufren una especialización en cuanto al significado. Eso quiere decir especialización semántica. Restringen el significado para darlo o para utilizarlo o para ser empleado en un ámbito específico. Penalty, que aquí está castellanizado, corresponde a una sanción deportiva, pero esta puede llegar a convertirse también en una sanción social. Es decir, cuando el término penalty ya no es utilizado en el deporte, y aquí es como un doble cruce porque la especialización puede ocurrir de la siguiente manera. Una palabra de la lengua común que se toma en algún ámbito especializado, no solamente, bueno, aquí estamos hablando, repito, obviamente del deporte, pero en las ciencias ocurre, o sea, en la química, en la física, en la biología, en todas las ciencias se presentan este tipo de fenómenos. Repito que de la lengua común, hay una palabra de la lengua común con X significado y que se tome la forma y en el ámbito especializado adquiera un significado específico que no va a tener o que no tendría en otras áreas y que tampoco va a tener en la vida común y corriente, no en la lengua general. Pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que una palabra especializada, un término, salga de su ámbito y que en la lengua común o en la lengua general adquiera un significado diferente, siempre claro, conservando pues algún matiz del significado que tenía originalmente. Entonces a eso me refiero un poquito aquí con especialización semántica. Por otro lado, también tenemos otro proceso que se llama lexicalización metafórica. ¿Qué diferencia hay con la otra? Bueno, aquí tenemos, cuando hablamos de lexicalización, hay que recordar que estamos refiriéndonos al léxico, a la parte, como les decía yo, más superficial, más accesible que tenemos los seres humanos para, pues, reflexionar un poco acerca de nuestra lengua. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, con el ejemplo precisamente de tirar la toalla, que se va a volver una expresión convencionalizada. O sea, no podemos, si, tenemos que tirar la toalla. Si nosotros cambiamos alguno de los elementos de esta construcción, ya no significa lo mismo. Por ejemplo, si en lugar de tirar la toalla tenemos o decimos tirar la sábana, tirar, no sé, los guantes, ya no tiene ese mismo significado y ya no nos resulta, ¿no? Incluso ya hasta nos podría resultar algo que fuera pues absurdo, por decirlo de algún modo. Y otra manera, otro mecanismo de construcción de la metáfora que yo he podido observar dentro del léxico deportivo, pues es este que se llama bidireccionalidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con el ejemplo creo que nos va a quedar un poquito más claro. Tenemos el término o tenemos la voz guerra, ¿sí? O la palabra guerra, porque realmente guerra no es un término aquí, que eh, vamos a relacionarla con batalla campal en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a percibir como hablantes de manera metafórica que cuando, por ejemplo, se lleva a cabo un partido, se está llevando metafóricamente una batalla en el campo, no una batalla. ¿Y quiénes son los actores de esta batalla? Pues los dos equipos, tal vez mediados un poco por los árbitros, pero al final de cuentas se pueden establecer o se han podido establecer estas visiones como una batalla, no una batalla con armas, ¿no? Obviamente, pero sí una lucha, incluso se habla de eso, ¿no? Del partido de fútbol, del partido
de voleibol, etcétera, como una batalla hasta cierto punto. Y aquí también me voy a salir un poquito del tema. No sé si ustedes conozcan la historia, porque también aprendiendo historia de nuestros diferentes equipos podemos tener una visión también más amplia. ¿Cómo surge esta rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid? Que tiene que ver con una cuestión durante la eh, época o durante el gobierno de Franco, ¿no? Que en esta época, pues el Real Madrid, perdón, era el equipo del rey, y creo que lo sigue siendo, y el Barcelona era el equipo del pueblo, y el Real Madrid representaba los ideales de la monarquía y obviamente pues la supremacía hasta cierto punto de la lengua española, del castellano, mientras que el Barcelona pues era el equipo del pueblo y que en el caso de la lengua pues el catalán era como la pugna ahí, ¿no? Entre dos lenguas, entre dos pueblos, aunque resulte hasta paradójico porque pensamos, bueno, tanto Barcelona como Madrid están en España, pero pues también a través de la historia podemos ver estos datos. No sé si hasta aquí haya por ahí alguna pregunta. Voy a cambiar un poquito de tema para hablar ya de los actores, ¿no? De quiénes intervienen y cómo intervienen en la construcción de este léxico o de este lenguaje deportivo. Solamente me surge una respecto de los anglicismos que luego se utilizan Sí, en la narrativa del deporte. Eso, ¿en dónde lo podríamos ubicar? aunque Por- voy a hablar un poquito, sí, 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 voy a hablar un poco más adelante de eso. ok, perfecto. Y como además es muy interesante, voy a adelantar un poco, que en el caso de México, en el caso de nuestra variante, nosotros, curiosamente, y esto es una cuestión también histórica, preferimos mantener la ortografía y apegarnos lo más posible a la pronunciación del anglicismo, ¿no? De la palabra, de la construcción que Sí, viene del inglés. Mientras que en España sucede lo contrario. Seguramente exacto. ustedes lo han visto, ¿no? Ellos prefieren castellanizarla lo más posible y que incluso a nosotros a veces nos resulta como hasta incómodo porque a nuestro oído resulta feo, ¿no? O sea, se escucha mal. Sí, Y eso es una cuestión de hace mucho tiempo. O sea, ¿por qué? La respuesta ahorita no podría dárselas, pero el español mexicano sí tiende más a conservar tanto la pronunciación como la ortografía del anglicismo que el español ibérico. Ujú, ok. Medios y circulación. Les decía que me gustaría hablar un poco acerca de los actores, de quienes están interviniendo para en todo este fenómeno. Bueno, vamos a ver por un lado los agentes de innovación léxica, lo de innovación léxica, que no es otra cosa sino con la creación de neologismos, con la creación de palabras nuevas. Nuevas hasta cierto punto, porque cada lengua tiene sus propios recursos para crear nuevas unidades léxicas. ¿Quiénes son estos actores? Bueno, por un lado obviamente están los comentaristas deportivos, que son los creadores de marcos, yo sí lo diría, marcos interpretativos, por ejemplo, golazo, perdón, jugadón, atajadón, que este uso de los sufijos, del sufijo azo y de estos sufijos como aumentativos, que a veces son despectivos, que de hecho azo sería principalmente el significado del sufijo es despectivo, pero también de aumentar, o sea, de hacerlo mucho más grande, mucho más importante. Por otro lado, están también las redes sociales, que esto pues hace años no era, las redes sociales como no existían, pues obviamente no había una injerencia para la creación de nuevas palabras, pero pues hoy es innegable. Que vamos a encontrar aquí en función de las redes sociales, pues que mm, hay la aceleración de procesos, porque pues obviamente porque ya saben que todo lo que llega a una red social en cuestión de segundos a minutos se puede volver, como dicen, viral, que de hecho viral hace unos años era un neologismo, hoy nos resulta una palabra común y corriente, o sea, cuando escuchamos esa palabra no pensamos en que es una palabra nueva, pero en algún momento de la historia de nuestra lengua lo fue. Y aquí que tenemos, ¿no? O sea, a través, por ejemplo, de los memes,
cómo se crean neologismos o cómo se pueden crear estas nuevas palabras. Y también los hinchas o las hinchadas, si hablamos del conjunto, ¿no? De estos seguidores, así con ciertos comportamientos y con un fanatismo, diría yo, en algunos casos, pues que son espacios de producción oral, sobre todo. Además, esto es muy, muy interesante porque vamos a tener los dos códigos, el código escrito y el código hablado, que son códigos diferentes, sí son códigos lingüísticos, pero tienen sus propios recursos, que también sería muy interesante en alguna otra ocasión poder platicar sobre ello. Entonces, estos espacios, repito, son espacios de producción oral que a veces esa oralidad se traslada a la escritura, en el caso de que, pues en el caso de los periódicos, en el caso de los canales deportivos, no tanto, porque, repito, tendría que ver con una cuestión más escrita, pero también vamos a ver aquí, en estos actores, en este último, la creatividad expresiva del colectivo, o sea, ya no de una persona como tal, sino de la colectividad y obviamente de estos hinchas, de estas hinchadas, como les puse aquí, que pues siguen a sus equipos, van a donde van todos los equipos y bueno, que ya sabemos que hay experiencias gratas, pero algunas no tan positivas, ¿verdad? Ahora, vamos un poco con lo que estábamos hablando de esto de los anglicismos. Y esta parte correspondería a la variación sociocultural, sociolingüística. La variación sociolingüística dentro del campo de la lingüística es una rama, es una disciplina que estudia la lengua partiendo de la idea siguiente. La sociolingüística es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar y de explicar la lengua a partir de la idea de cómo los hablantes intervenimos o de la importancia que tienen los hablantes en los cambios lingüísticos. A esto se refiere la sociolingüística. Y la variación sociolingüística tiene que ver cómo, en el caso, por ejemplo, del español, una lengua presenta variaciones dependiendo de los diferentes estratos socioculturales. Aquí vamos a ver que el mismo fenómeno tiene diferentes registros y les hablo de tres, de cómo lo menciona o de cómo podría tratarlo la prensa especializada, de cómo aparece en el habla popular y de cómo vamos o cómo podríamos verlo, que esto es un poquito más diacrónico, diferencias entre generaciones. O sea, que si estamos hablando de un grupo de personas de, no sé, de 60 a 70, 80 años, no van a utilizar los mismos términos que las personas de 50, 40, 30, que los más jóvenes de 30, 20, 15, ¿no? Entonces, como algunos ejemplos. La prensa especializada, por ejemplo, ahí podríamos encontrar términos como pressing, marca personal, contraataque, y luego en el habla popular, aquí sí, obviamente pues ya la riqueza léxica, dicen algunos, es mucho más creativa y mucho más libre, le pegó con todo, se la sacó, e incluso palabras que dentro de ciertos contextos pues podrían resultar incómodas, hirientes, insultantes, groseras, como esta, ¿no? La de pinche golazo. En el caso de las diferencias generacionales, jóvenes que ahí, ahí sí no sé hasta qué punto, pero lo que se ha visto es que entre más joven hay menos como reticencia o menos problema con utilizar anglicismos. Skills, peace, clutch o clutch. Y los mayores, pues en lugar de decir skills, dicen habilidades, en lo de velocidad, decisivo. Y estos son algunos de los fenómenos que se presentan en relación con esto que les llamo, con esto que les hablo de la variación sociolingüística. Ahora bien, voy a tratar rápidamente la identidad cultural, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto de lo que ya les he hablado con la identidad cultural? Bueno, el léxico como un marcador
de pertenencia. Y esto es innegable, o sea, el léxico, decía yo hace algún momento, es visión del mundo. Y la palabra también tiene que ver con la pertenencia. Expresiones, por ejemplo, en el caso de nosotros, expresiones mexicanas, como las vemos aquí, ese grito colectivo, ¿no? De puto México, México, que es un canto que ha llegado a ser un canto de identidad. Molero o partido sin importancia, que no sé hasta qué punto en otras regiones o en otros países ya se estén utilizando, por ejemplo, esto de molero. Y luego también tenemos lo que podría definirse o llamarse más bien como un proceso de domesticación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que, repito, en el caso de México, preferimos, de la variante mexicana, preferimos conservar el anglicismo tal como está, pero que en otros lugares, como repito en el caso de España, no sucede esto. Penalty, penal, corner, corner con acento o tiro de esquina. Offside, fuera del lugar. Me voy un poquito más rápido, ¿verdad? Porque creo que ya tenemos poco tiempo. Tenemos 2, 3 minutos. Ok. Desafíos. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, pues los nuevos retos para el léxico deportivo. Yo creo que serían estos, ¿no? Por un lado, la inclusión de género, que además pues, es un tema que desde algunos años para acá está muy presente en la sociedad, no solamente mexicana, sino en todo el mundo, me parece. Futbolista contra futbolista femenina, portera contra portero, jueza contra árbitra, ¿no? O sea, hasta este punto hemos llegado que también este tema tiene que ser abordado y está siendo abordado dentro del deporte. Por otro lado, también la tecnologización, ¿no? O sea, VAR, chip en el balón, análisis de datos, métricas, que todo esto está revolucionando, pues como en todos los ámbitos, también en el caso del ámbito deportivo. Y la globalización, pues obviamente también, los anglicismos contra términos locales y la homogeneización, perdón, siempre tengo problemas con esa palabra, homogeneización contra la diversidad, o sea, lo homogéneo o lo diverso, o sea, ¿con qué nos vamos a quedar? Y en el caso ya particularmente de nuestro país, cómo el léxico mexicano está trascendiendo fronteras, ¿no? La exportación cultural, cantina, equipo débil, molero, partido intrascendente, lo que les decía hace un momento, este otro cántico mexicano, cómo está, que en algún momento fue muy local o fue muy de nuestro país, pues ya está trascendiendo fronteras. Y también vamos a observar la llamada influencia mediática, ¿no? La Liga MX en el extranjero, los futbolistas mexicanos en Europa, que pues cada vez pues tienen más auge, más oportunidades de ir a jugar al extranjero. Y también el caso de los comentaristas, ¿no? En medios internacionales que, pues gracias a la tecnología o debido a la tecnología, no sé cómo quieran verlo, pues están abriéndose estos campos. Reflexión teórica. El deporte como casi termino. El deporte como laboratorio lingüístico. Bueno, el léxico deportivo no es un epifenómeno del deporte, es una dimensión constitutiva que revela cómo las sociedades construyen significados colectivos alrededor del juego y cómo estos significados, como espero haberlo logrado, pueden trascender, pueden ir más allá del ámbito del juego o más allá del ámbito del deporte y entrar en la vida cotidiana de todos nosotros. Funciones sociales, construcción de identidades, articulación de narrativas colectivas, negociación de pertenencias culturales, ¿no? Me parece que serían temas que son o que serían muy interesantes de tratar. Y finalmente, bueno, ¿qué puedo decir a partir de lo que les he expuesto, platicado un poquito el día de hoy? Pues los hallazgos principales que yo he encontrado. Bueno, en primer lugar, que el léxico deportivo es un sistema semántico complejo que funciona como organizador conceptual de experiencias sociales, revela identidades culturales específicas, se transforma constantemente por agentes mediáticos, presenta variación sociolingüística sistemática, o sea, no es al azar, sino que sí hay una estructura cuando vemos estas variaciones. Implicaciones.
Bueno, ¿cuáles serían las implicaciones para el campo de quien esté interesado como lingüista para la investigación lingüística aplicada? En el caso de la investigación, pues un corpus del léxico deportivo mexicano sería una investigación muy interesante. El análisis diacrónico de cambios, el estudio comparativo eh, entre diferentes variantes y las aplicaciones. Bueno, ¿cómo esto puede o podría contribuir a la enseñanza del español como segunda lengua, a la comunicación internacional y a las políticas lingüísticas inclusivas? Y ya finalmente mi reflexión final. Entre el silbato y las palabras, el silbato regula las palabras significan, entre ambos se despliega un territorio cultural complejo donde se construyen identidades narrativas y pertenencias. Y pues finalmente, yo creo que ya con esto, porque si no me voy a extender más. Pues les agradezco mucho, voy a dejar de compartir la pantalla. Pero yo creo que sería básicamente eh, lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, doctora Gloria Pizano, Uribe Pizano. Eh, Solamente para cerrar nuestro conversatorio del día de hoy respecto a las palabras eh, que van identificando, que van socializando a una comunidad en específico. En el caso de nuestro país, por ejemplo, Sí, que nos vamos nosotros ya de alguna manera, eh, mm, no sé, compartiendo léxico y que en realidad nosotros solamente nos entendemos, incluso con las palabras altisonantes, ¿no? Y que se utilizan incluso en el ámbito deportivo, pero hay otras palabras que, que incluso no son muy conocidas en el idioma español en otros países en Sudamérica o Centroamérica, pero que nos identifican solamente a los mexicanos. Esto puede llegar a globalizarse, o sea, lo que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano sí se puede ir yendo hacia otras, hacia otros áreas geográficas. sí, claro, por supuesto, la posibilidad está ahí y sobre todo más en nuestra época donde la globalización y donde los medios de comunicación lo permiten, ¿no? De hecho, no sé si ustedes han observado que no solamente en el ámbito deportivo, hoy hablamos del ámbito deportivo, pero muchas de las frases, por decirlo de algún modo, de palabras, de construcciones, que eran muy mexicanas porque nos pertenecían, ahora yo lo que he visto desde ya hace algún tiempo es que por ejemplo, los chicos, los youtubers españoles, las usan. Que Ujú, incluso hay sí, gente que dice, ay, en un español suena raro, ¿no? Suena raro que esté usando esta palabra. sí, Eso, eso permite, yo creo que sí haya pues no sé si intercambio, pero sí una expansión de determinadas expresiones y que dejen de ser, algunos los llamarán mexicanismos, para ok, convertirse ya en palabras que pues usamos o de empleo, si no general, por lo menos sí más difundido. Y en el caso del léxico del deporte, pues no veo por qué no pueda suceder esto, ¿no? Un poquito lo que les hablaba ya al final, ¿no? O sea, de estas construcciones que en un inicio han sido como muy mexicanas, por llamarlo de alguna manera, pero que ya están siendo utilizadas en otros lugares donde se habla español. Y lo mismo con, no sé, términos que usan los argentinos, no sé sí, qué tanto, ¿no? Estén también difundiéndose, pero sí, o sea, finalmente las lenguas así funcionan, ¿no? O sea, el préstamo lingüístico, el cambio lingüístico es innegable. Y una cosa que sí que me gustaría como recalcar un poco, los cambios en la lengua son muy tardados. O sea, a ok, lo mejor hay cambios que nosotros ya no estaremos aquí en la Tierra y se darán, ¿no? Y que los cambios en el léxico son los que
son un poco más rápidos. Lo que mencionaba yo, cuando hablamos de gramática, no es lo mismo un cambio léxico que a lo mejor puede tardar 2 o 3 años y a lo mejor esa palabra tuvo acogida y se quedó o simplemente fue Sí. moda y ya jamás la volvemos a utilizar o a recordar, que querer cambiar el género, que es el otro Ok, tema, ¿no? De debate del lenguaje inclusivo. La gramática de una lengua está sedimentada por siglos, entonces pues es mucho más difícil proponer o querer cambiar la gramática que, que la parte léxica, que repito, es la parte más de más arriba de nuestra lengua, ¿no? Y la que se puede pues, modelar o manipular de manera sí, más fácil o menos difícil. claro. Bueno, antes de que nos apliquen la expulsación, La pues expulsación, sí, ¿verdad? sí, pues nos vamos despidiendo de nuestra transmisión. Yo no sin antes agradecerle, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, ya saben que siempre es muy grato aceptar estas invitaciones y en las anteriores, pues sí, disfruté mucho hablar de literatura, pero pues realmente lo que a mí me apasiona es esta parte de la lengua. Perfecto, pues para seguirlo, ¿cómo se llama? Tratando más adelante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego.